Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela y a ustedes todos que me acompañan en este auditorio. Y agradezco a los compañeros de la prensa, además de su presencia, la abnegación y el coraje que han tenido en estos últimos años para desempeñar su trabajo en una época manchada por decenas de muertes injustas e innecesarias. Valientes periodistas. Vamos a darle un aplauso. Valientes periodistas, camarógrafos y todo el equipo. Hoy me dirijo al país en mi condición de integrante del Poder Ciudadano, como integrante del Consejo Moral Republicano. Oigan bien, Consejo Moral Republicano. Moral referido a valores y principios democráticos y republicano a la alternabilidad en el ejercicio del poder. Eso lo recoge el Consejo Moral Republicano. Y me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Quiero que sepa el pueblo de Venezuela, quizás lo sabe tan objetivamente como nosotros, que todo lo relativo a la organización de un Estado y por ende de su gobierno debe estar revestido de legitimidad. Esta constituyente presidencial no tiene legitimidad. En el día de ayer, lamentablemente, pudimos observar y oír lo que se vislumbraba, el presunto resultado de la constituyente presidencial. Un resultado para el beneficio del gobierno, para mantenerse en el poder. Eso es lo que quieren, mantener el gobierno y el poder. Esto es una burla al pueblo y a su soberanía. Ahora veremos un poder absoluto en manos de una minoría. Mucho poder, pero un grupito detentándolo. En una estructura de gobierno reforzada que acabará definitivamente con el derecho al sufragio. Aquí no hay más elecciones. Perpetuidad en el poder de ese grupito. Aquí no va a haber separaciones de poderes, que es la única garantía de control de la administración pública, la separación de poderes. Se va a acabar la libertad de expresión, que ya está bien golpeada la libertad de expresión. El derecho a manifestar pacíficamente, públicamente. Todos los derechos políticos están en peligro. Estamos frente a una ambición dictatorial. Para que lo sepan ustedes también, directores. Y esto ocurre cuando el país está viviendo la más cruenta crisis política, económica y social. La más cruenta crisis que hayamos padecido. Ni en la guerra federal, ni luego de la guerra federal se ha vivido la crisis que actualmente está viviendo este país. Todo sin precedentes. Con una escasez de alimentos y medicinas inimaginable incluso en los países en guerra. Un indetenible proceso de devaluación de la moneda que le impide a amplios sectores nacionales adquirir los pocos bienes y servicios disponibles en el mercado. Ustedes saben que no hay productos. Vayan a ver una cola en las panaderías para comprar pan. Con una gigantesca deuda externa y la destrucción del aparato productivo nacional. Tenemos una economía de puertos nada más.
Los términos inconstitucionales e ilegales en los cuales se celebró el proceso electoral el día de ayer me obligan a pegarme una vez más al artículo 333 constitucional. Esta Constitución, que lo hemos leído muchísimas veces. ¿Cuánto fue? 8 millones. ¿Quién audita eso? Pudo haber sido más. Segura estoy, absolutamente segura, que no es así. Yo me mantengo frente a mis responsabilidades, frente a este Ministerio Público, y no lo voy a abandonar. Esta constituyente presidencial es un irrespeto del gobierno al pueblo. Y desde su inicio. Y lo que ha hecho es incrementar la ola de protestas, de manifestaciones de distintos signos, así como aumentar la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos 4 meses tenemos un saldo lamentable, aquí está, 121 personas fallecidas, 121 venezolanos que han perdido la vida, 1958 lesionados en todas los tipos, graves, gravísimos. Lamentable este saldo por caprichos. De verdad que el país, Venezuela no se merece esto, los venezolanos nos merecemos otra cosa, nos merecemos respeto. Nada más, durante el día de ayer, con responsabilidad lo digo, 10 personas perdieron la vida en el contexto de la viciada elección. ¿Cuántos venezolanos más deben seguir muriendo, me pregunto? ¿Hasta cuándo los venezolanos van a seguir muriendo? No solamente en estos días de manifestación, estos meses, sino también en los últimos 4 años tenemos unas cifras alarmantes. Y la seguridad, la estabilidad de un país se mide por el índice de homicidios ocurridos en el país. Pero esto que yo les señalaba, de las 10 personas fallecidas y de las lamentables muertes ocurridas durante estas protestas, pudiéramos estar en presencia de patrones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que debe alertarnos a todos, especialmente a este Ministerio Público, y los cuales yo como fiscal general y como ciudadana no voy a tolerar y ni me voy a hacer cómplice de ello. Lo seguiré denunciando las violaciones a los derechos humanos. Pero la violación de los derechos humanos, forman parte de una lógica que busca ejercer el poder sin límite alguno. Yo diría, este no es el proyecto de país que proponía Hugo Chávez. Lejos está de la propuesta de Hugo Chávez. Porque yo oí ayer un dirigente del partido de gobierno, cuando un periodista le preguntó acerca de las muertes ocurridas, las muertes que habían ocurrido en el día de ayer en las últimas horas, a propósito de la constituyente presidencial. Y me recordó con sus carcajadas, porque eso fue lo que hizo, carcajadas, el nivel de banalización que ellos le dan a la violencia en nuestro país. Lo más doloroso de esa escena fue comprobar que un líder político de nuestro país es capaz de mofarse de la sangre que ha enlutado
tantos hogares en las últimas horas en Venezuela. Qué triste, qué lamentable. Eso es doloroso. Y otros hasta bailan. Aquí sabemos, muere la gente y bailando. Y otros mofándose. Así está el país, así está la dirigencia de este país. Y nos dice también la importancia que le dan ellos a la vida de quienes nos gobiernan, razón por la cual esta fiscal general es incómoda, porque no oculta la veracidad de los hechos para complacer al poder. Mejor dicho, para complacer los planes desviados de un poder corrompido. Igualmente, es lamentable que el principal promotor de esta constituyente presidencial manifestó también ayer a los medios de comunicación que lo primero que tiene que hacer la constituyente presidencial, es decir, ya le está dando órdenes a la constituyente, no es que es la constituyente por sí mismo, sino que el presidente le da órdenes, es reestructurar al Ministerio Público. No es atacar el hambre, no es atacar la escasez de medicamentos y alimentos. No, eso no es lo prioritario, no es la paz. No, eso no es. Es acabar con este Ministerio Público. Esa es la orden, lo primero que va a hacer la constituyente. Y acabar con todo aquello que sea un obstáculo para el poder absoluto. Lo que quieren es gobernar sin moral, sin principios republicanos, sin control de la Asamblea Nacional, ni del Poder Ciudadano, ni del Ministerio Público, ni de nadie. ¿Cómo vamos a controlar los bienes públicos y los dineros públicos? ¿Cómo vamos a saber cuánto se gasta y en qué se gasta? No, es una maravilla. Es decir, manejar el país a su antojo e intereses, sin ningún tipo de control. Lo que es peor aún, estamos frente a un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional de la constituyente presidencial. Se violó el sagrado derecho a la soberanía y todo lo que ha ocasionado, tales como muertes, ya hice referencia, homicidios, extorsión de los funcionarios públicos para obligarlos a ir a votar. No, lamentablemente no me traje la cifra de las denuncias que hemos recibido en el Ministerio Público sobre las personas que fueron obligadas a votar. Funcionarios públicos amenazados, otros de perder los beneficios que no eran funcionarios públicos. Beneficios que fueron otorgados por Chávez. Eso yo no puedo, ni debo dejarlos impunes. Por eso ordené el inicio de una investigación penal. Pero si se cumplen las amenazas a través de las órdenes que ha dado el presidente a la constituyente presidencial, estoy evaluando acudir a instancias internacionales, porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales, con todo el cúmulo de pruebas que tenemos para garantizar se sancionen a los responsables. Porque las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones, al menos el 25%, tenemos la data, al menos el 25% y los elementos que nos permiten afirmarlo con toda responsabilidad, estas muertes son producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Y oigan esto, 40% de las mismas responsabilidades de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes. Gravísimo.
Esto sin contar las innumerables denuncias por torturas, lesiones, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio y destrucción de la propiedad privada. Es por eso que quieren salir de mí. Porque necesitan que esto sea suicidio, que los allanamientos están ajustados a derecho, que las lesiones se le hicieron las mismas personas. Pistolas de perno, pues. Pero también la fiscal es incómoda para personas involucradas en corrupción. Muy incómoda. Mientras los factores del poder son protagonistas de los hechos de corrupción más voraces de la historia de la humanidad, aquí en Venezuela, y mantienen miles de millones de dólares en la banca extranjera, a la par de que millones de venezolanos padecen de hambre y enfermedad. Lo que coloca a la sociedad venezolana en un absoluto aislamiento internacional, pues decenas de naciones condenan la ruptura del orden democrático. De verdad que esto es, yo no sé, esto es como una burla a todos los venezolanos. Yo vi un video por ahí que decía, uno le decía al otro de estos dirigentes, vea, que mientras más pobres, más nos quieren. O sea, ergo, todos tienen que ser pobres entonces, sin medicamentos, sin alimentos, sin salud. Sancionar a quienes se lucran con las riquezas de nuestro pueblo es nuestra misión como servidores públicos, atacar la corrupción. Por supuesto que también hay que educar a los jóvenes en responsabilidad, que sean honestos, que sean decentes. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la decencia en este país. Se hace necesario que los funcionarios no tengan prontuarios policiales, que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tengan prontuario policial, no tengan ostentosas mansiones en otros países. Eso es lo que quiere el país, honorabilidad, decencia, que estén orgullosos. Tenemos que sembrar en el corazón de los jóvenes, de los niños, el orgullo de ser venezolanos. Es que este es el mejor país del mundo, pero como me lo han destruido. Luchar contra la corrupción me inspira porque es un aporte contundente para rescatar la decencia en nuestro país. Actualmente tenemos 36.124 investigaciones por corrupción y van en aumento. Esto ha venido aumentando. Pero ¿cuál es una de las que más nos preocupa? Es el caso que ha puesto a tambalear a los grupos del poder sin importar sus arengas ideológicas. 9 letras nada más. Odebrecht. Yo les voy a decir algo que estaba leyendo. En el año 2008, el director general de la FAO dijo que se necesitaban 30.000 millones de dólares anuales para erradicar el hambre en el mundo. Eso lo dijo el director de la FAO. Bueno, este es el monto que el Estado venezolano desembolsó, le pagó a Odebrecht en 11 obras de infraestructura que están inconclusas, entre las cuales está el tercer puente sobre el río Orinoco y el metro Caracas-Guatire. ¿Cómo se encuentran esas obras en la actualidad? A simple vista ustedes pueden constatar cómo están esas obras. Paralizadas. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿A quién le reclamamos? ¿Quién le da la cara al país de ese desfalco? Y a nosotros se nos ha dificultado la investigación por corrupción. Primero porque quien detenta la prueba algunas veces a quien se está investigando. Son todos los problemas para obtener ese elemento de convicción, ese elemento
Y además que tienen mucho poder. Y además quieren más todavía. Por eso es la constituyente presidencial. Otro obstáculo que tenemos es que muchas de las evidencias están fuera del país, de este caso de Odebrecht. ¿Qué obstáculo ha habido para salir del país? Hay una lista de funcionarios del Ministerio Público que están en los puertos y aeropuertos, en migración, esperándolos a que salgan para anularles el pasaporte. Eso es inconstitucional. Un procedimiento al margen de la ley, una usurpación de funciones. Bueno, eso lo están haciendo, impidiendo que el Ministerio Público pueda recabar evidencias, que investigue sobre un hecho de corrupción que no solamente ha impactado en Venezuela, sino en toda la región. Y hemos corroborado que hay muchos funcionarios venezolanos activos que aparecen involucrados en esas irregularidades. Muchos. Cuando citamos a los involucrados en casos de corrupción, algunos magistrados, aquellos que fueron nombrados de forma inconstitucional y que son ilegítimos en sus cargos, dictan sentencias en las que buscan desmantelar al Ministerio Público, intimidarnos, atarnos de las manos, fiscales, directores, abogados, vicefiscal, doctor Rafael González, vicefiscal, y todo el personal del Ministerio Público. Fuerza. Nosotros somos gente de batalla, gente honorable, honesta. Entonces, fuerza, vamos a avanzar y seguir investigando esos casos de corrupción, de derechos humanos y los que haya que investigar. Por eso somos Ministerio Público. Lo que quiere es que se protejan a los responsables del desfalco de nuestra nación, a quienes detrás de un falso discurso antiimperialista venden la patria al mejor postor. El arco minero es otro ejemplo que abordaré después, en algún momento. Pero ese es otro caso gravísimo. Pero esta constituyente presidencial no nos detendrá. Es una cortina de humo para ocultar este y otros casos de corrupción y además violaciones de los derechos humanos y la grave crisis que atraviesa Venezuela. Por eso, entre sus prioridades de la constituyente presidencial está ir por la cabeza de la fiscal general de la República. Pero tendrán que pasar por encima de esta Constitución, sobre el pueblo de Venezuela y sobre toda la institución que represento. Pueblo de Venezuela, comunidad internacional. El Ministerio Público y su fiscal general se mantiene firme en sus posiciones constitucionales e institucionales. No permitiremos que destruyan nuestra Constitución, que destruyan el imperio de la ley, que destruyan nuestra institución y nuestro país, nuestro amado país. No permitiremos que nos roben la dignidad, que nos roben la esperanza, porque eso es lo que quieren, que no tengamos esperanza, que estemos en un letargo, así como inmóviles, que no hagamos nada, que estemos sumisos. No nos van a robar la esperanza. Debemos cada vez avivar esa esperanza, la fuerza, la dignidad, el coraje, el valor y sobre todo el amor a nuestra patria. No nos pueden robar eso. Venezuela es nuestra y debemos mantenerla, debemos cuidarla y protegerla. Por eso, Dios bendiga a este bravo pueblo.